En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Y pues hola Bea, ¿cómo estás? Hola Semi, muy bien, ¿y tú qué tal? Bien también. Y pues hoy vamos a hablar de un tema bastante pues común en nuestras vidas, o al menos en la mayor parte de la población, que es la ganadería y el consumo de carne, ¿no? Porque sí. Es muy... Ahora sí que hay como mucha ética y cuestionamientos ahí muy chocantes entre sí, porque pues hay muchas diferencias de opinión, ¿no? Están entre las personas veganas, las vegetarianas, las que comen carne así normal, Sí. que pues están en una lucha constante, la duda que muchas personas dicen que entonces, ¿por qué si tú decidiste ser vegetariano, decides ser vegano, como que te esfuerzas tanto en usar cosas naturales para imitar la carne, ¿no? Que llega a ser bastante juzgado dentro de las personas que tienen este estilo de vida y que pues en realidad es bastante, pues sí, controversial. Justamente. No nos pusimos de acuerdo para eso. Sí, de hecho justo pues vaya, los animales de este tipo, los que justamente nos proveen a nosotros de diferentes productos lácteos, por ejemplo de carne, pues han estado en nuestra vida durante mucho tiempo, ¿no? Son parte esencial de la economía humana, porque pues además de que proveen productos alimenticios de comida, pues también aportan, por ejemplo, transporte, vestimenta, ¿no? O sea, en realidad son indispensables para la vida diaria. Y que se han usado desde el inicio de la evolución del ser humano. De hecho, como tal, la ganadería, que en sí se define como el uso de cualquier tipo de animal para satisfacer necesidades humanas de cualquier tipo, o sea, no se trata simplemente de conseguir alimento, ha existido desde pues que se sabe que el hombre es hombre. De hecho, claro, existe desde antes que la agricultura, porque la agricultura tomó un cierto tiempo, porque pues se sabe que algunos elementos, por ejemplo el maíz, el trigo, evolucionaron de cierta forma gracias a intervención humana, mientras que pues los animales ya estaban ahí y pues empezaron a utilizar tanto para el uso de su grasa, de su piel, de su carne, y que gracias a esto también, por ejemplo, incluso se puede considerar como dentro del inicio que los perros eran parte de la ganadería, que pues obviamente pues antes eran lobos, ¿no? Pero que como al inicio no eran usados como animales de compañía, sino animales que ayudaban dentro de las tareas que se tenían que realizar, es decir, controlaban a otros animales. De hecho, actualmente sigue habiendo perros de pastoreo, sí, claro, para poder, al momento de cazar en superficies grandes, ayudaban a traer a las presas, a las ovejitas, ¿no? Ajá. Y también a depredadores más grandes, ayudaban a que se pudieran cazar. Entonces sí se puede considerar que incluso la evolución de los perros como tal fue producto del inicio de la ganadería. Wow. Y gracias a la intervención humana, muchos de estos animales, los cerdos, las vacas,
un montón de animales perdieron bastantes de sus características que los hacían ver bastante más salvajes para poder seguirse acoplando a una vida que ya se veía bastante solventada por la intervención humana, porque pues con los humanos ya tenían pues alimentación, un control que ya no se tenía que tener. Refugio. Exacto, que ya no tenían que tener tantos sistemas de defensa. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, los cerdos actualmente ya no tienen ningún tipo de colmillo, a pesar de que su mordida es bastante fuerte, ya no tuvieron esa necesidad de seguir manteniendo, por ejemplo, como los jabalíes, que aún se pueden encontrar con colmillos o que son sumamente grandes justo para poder defenderse en la naturaleza. Uh-huh. Y actualmente pues animales que se usan dentro de la ganadería ya no lo requieren. Porque de hecho hay varias especies, ¿no? Que pues han contribuido justo al desarrollo humano. Como decías, justamente no solamente se trata de vacas, sino que también hay otros más, ¿no? Sí, de hecho la ganadería se clasifica en distintos tipos según el animal que se cría. Está, por ejemplo, la bovina, que es como la más popular, por decirlo uh-huh. de alguna manera, que se trata de la cría de vacas y toros, tanto para la producción de carne, al que se le llama ganado de carne, como al de leche, que es el ganado lechero. De ahí es donde viene la carne de res, ¿no? Sí. Uh-huh. Y que de hecho esta es una de las formas de ganadería más extendidas a nivel mundial actualmente, que también se tiene la ganadería porcina, que pues es eso, ¿no? La cría de cerdos, con la que se crea carne, embutidos, otros productos derivados. Obviamente de la bovina pues también sale lo que es el queso, la crema y todo tipo de producto lácteo, mantequilla. También lo que es la ganadería ovina, que es de las ovejas, que se cultiva lo que es su carne, su leche y su lana, y que es muy similar a lo que es la ganadería caprina, que es la cría de cabras, que igualmente son bastante valoradas debido a lo que es carne, leche y piel. También está la avicultura, que es una rama un poco aparte, que engloba todo lo que son aves que se llegan a usar para alimento, que son pollos, gallinas, pavos, patos, codornices y cualquier tipo de ave que se consuma o que se utilice para algún tipo de comercialización de productos o... Como los huevos, ¿no? Ajá. Ajá. Uh-huh. O okay. La carne de pollo o... Bye. Hay muchos, ¿no? Codornices también se venden sus huevos, incluso de los patos, aunque es menos común en la mayoría de las áreas. Que ahí pues justamente lo que más predomina es el de huevos y de carne, que son los pollos de engorde. E incluso aquí aún se considera dentro de este tipo de ganadería lo que son las aves ornamentales. Oh, porque de hecho aún se considera un poco lo que son animales de compañía, que pues son perros, gatos y aves principalmente. Pero sí, como son un uso comercial, se sigue considerando como ganadería, porque ya hay muchos criaderos que se dedican a surtir a personas que quieran tener este tipo de animales, ¿no? Oh, okay. Cuando es legal, por supuesto. Okay. Por otra parte está la cuniculicultura, que es la cría de conejos, principalmente para carne y piel. Uh-huh. Y otra de las ramas que es un poco menos conocida es la apicultura, que no son como tal animales de granja como se le conoce tradicionalmente, sino que se está refiriendo a la cría de abejas, que de hecho también fue prácticamente el primer insecto que se domesticó para uso humano, que pues se conoce que es para el uso de la miel, la cera y otros productos apícolas que pues tienen bastante
pues peso en el mercado actualmente. Y algunos hasta beneficios a la salud, ¿no? Uh-huh. También está, por ejemplo, la ganadería equina, porque pues sí, la cría de caballos se considera como ganadería debido a que ya sea para montar, transportarse, para arar, sigue siendo considerado un animal que se ha usado para aumentar ganancias o ayudar a propósitos humanos. Y sí, se usan principalmente para trabajo, deporte, transporte. También está la ganadería asinina, que es de burros, la ganadería mular, que es de mulas, y que pues los tres se caracterizan históricamente por su uso tanto en cargas como también que tuvieron papeles decisivos incluso en guerras, porque tener caballos, mulas o burros definía si ganabas una guerra o no, por el transporte rápido. Entonces también son bastante importantes dentro de... Y también están algunas un poco más específicas, como es la camelidicultura, que es la cría de camélidos, que son llamas, alpacas, guanacos y vicuñas, que son principalmente de América del Sur, que se usan por la lana, la carne y animales de carga. Principalmente estos siguen siendo de pueblos originarios, que siguen manteniendo costumbres de la cría de estos animales de tiempos antiguos, pero también están otros tipos de ganadería, como es el caso de algunos tipos de invertebrados que se crían con fines industriales, alimenticios y medicinales, como es incluso el caso de la sericicultura, que es el nombre específico que se le da a la cría de gusanos de seda. Su nombre científico es Bombyx mori, y pues esta actividad tiene su mayor residencia en Asia, que su propósito principal es obtener los capullos de seda mediante un proceso bastante largo que producen las larvas del gusano y son procesados para obtener fibras de tela que son bastante finas, aún actualmente son bastante conocidas, y en sí siempre han sido bastante caras, porque pues justamente es un trabajo bastante complicado porque se tiene que seleccionar capullo por capullo. Oh, wow. Luego está la entomocultura, que se refiere es un término un poco más general que se refiere a la cría de insectos para consumo humano o animal, y en esta categoría entra la cría de chapulines o saltamontes, que pues por ejemplo aquí en México es bastante común encontrarlos, que de hecho por ejemplo los chapulines, que es lo que más común se puede encontrar aquí en México. ¿Para comer? Sí. Cabe destacar. Sí. De hecho son bastante ricos en proteínas y su producción requiere bastante menos recursos que prácticamente cualquier otra ganadería, y esto los hace más sencillos de manejar. Y dentro de todas estas áreas ya se integra todo lo que es la ganadería en sí. Entonces ya no solo sí hay que entender que no solo engloba los bovinos, que sí son los más, por así decirlo, populares, pero no los únicos, sino que engloba todas estas áreas y que por ende pues son ganaderías que aún actualmente siguen activas en gran parte, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que ya se perdieron, por ejemplo, una ganadería que usaba serpientes, tanto para guerras como para entretenimiento prácticamente, pero esa prácticamente ya está perdida porque se usa muy rara vez, y ya otras más pequeñas como por ejemplo la cría de tarántulas, también serpientes, lagartos, esa ya no se utiliza tanto como otra rama de ganadería, esa ya es aparte. Ok, ya entiendo también un poco más de esto, porque justo estaba viendo que en el año 2022 esta industria de la ganadería representó el 2% del PIB agropecuario, justamente con una producción de 7.8 millones de toneladas de carne, que seguramente pues refleja todos los tipos de ganadería que tú estabas comentando, ¿no? Y de hecho justo está bastante interesante porque
en este año, en el 2022, tuvo un crecimiento del 2.6% anual, y de hecho esta es una tendencia que es mundial, ¿no? O sea, de hecho la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, justamente pues sí ha visto que la demanda de carne ha aumentado drásticamente. Si vemos un poco una estadística, de hecho, vemos que en 1961 se consumieron 71 millones de toneladas, o sea, en todo el mundo, evidentemente, y comparémoslo con el 2023, que ya eran 364 millones de toneladas. O sea, se ha multiplicado muchísimo. Y de hecho, la que más se consumió en este año, del 2023, justamente fue la de las aves, con 143 millones de toneladas. Después la de cerdo, con 122 millones de toneladas. Después el bovino, con 76 millones de toneladas. Y el último, la ovina, que tiene 17 millones de toneladas. Entonces, pues está bastante interesante. De hecho, México ocupa el sexto, en justamente este mismo año, en el 2023, ocupaba el sexto lugar mundial en la producción de carne de res, y el noveno en exportar. De hecho, casi estamos cubriendo nuestra demanda anual de carne. Si no me recuerdo, era un poco más o menos como el 2% que se está justamente importando. Y bueno, justamente el mayor productor de carne pues es China. De hecho, bueno, no China específicamente, sino Asia. Y este continente justamente tiene el 40% de la producción mundial, seguido de Estados Unidos. Entonces es muy interesante cómo se ha quintuplicado básicamente la demanda de pues del consumo de carne, ¿no? Se me hace muy interesante. Representa realmente pues la industria alimentaria que nosotros necesitamos actualmente, pero también tiene un gran impacto en la economía. Y que también, incluso para visualizarlo un poco más, se estaba haciendo como una especie de visualización de que si digamos que todos estos animales que se consumen anualmente se apilaran, se podría hacer un viaje de la Tierra a la Luna aproximadamente, dependiendo del año, de entre unas 50 a unas 80 veces. ¡Wow! De ida y de vuelta. Es loquísimo. Sí, y es algo sumamente fuerte. Y también hay que considerar que para mantener esta industria no se trata solo de tener los espacios o los lugares, sino que también hay ciertas medidas que están puestas por ley en literalmente cualquier país para mantener la mayor calidad de vida posible para los animales, porque pues aunque sean para consumo, aún así pues son seres vivos, ¿no? Sí, claro. Que se considera como darles la vida más digna posible. Uh-huh. De hecho, esto es algo que se hacía desde los primeros inicios, debido a que pues justamente bajo la consideración de que se estaba cazando, se estaba matando un animal para consumir, pues lo mínimo que puedes hacer es darle la mejor vida a ese animal, porque a final de cuentas es algo que tú vas a consumir, ¿no? Sí, de hecho justo se dice, bueno, las malas lenguas dicen que justo a pesar de que existan todas estas normas que pues los ganaderos tienen que seguir, a veces sí sufren maltratos, ¿no? De hecho, estaba viendo que justamente terneritos los separan recién nacidos prácticamente de sus madres, y pues eso, pues digo, a pesar de que justo, como dices, son animales, a nosotros no nos gustaría, ¿no? Y justo sí, está demostrado que este tipo de animales no pueden ser separados así. Sí, de hecho, entre todas estas leyes que tendrían que ser seguidas por cualquier institución o grupo que se dedique a cualquier tipo de ganadería, de los estatutos, digamos, básicos que tienen que cumplir, es, por ejemplo, la alimentación adecuada, que tienen que recibir alimento suficiente, equilibrado, de calidad,
que cubra necesidades nutricionales según la especie, edad, tamaño y estado fisiológico, porque también hay que considerar que algunos animales, por ejemplo las gallinas ponedoras tienen que tener nutrientes extra para poder poner los huevos. Uh-huh. Las vacas tienen que alimentarse y beber bien para poder producir la leche, uh-huh, porque a final de cuentas pues es un proceso que gasta bastante energía dentro de los animales. Uh-huh. Igualmente está el acceso a agua potable limpia, que el acceso continuo a agua fresca, que es indispensable para mantener salud y bienestar. El espacio suficiente, que tienen que poder moverse libremente, adoptar posturas naturales, acostarse, levantarse y realizar comportamientos propios de su especie, condiciones ambientales apropiadas como la temperatura, ventilación, iluminación, humedad y el entorno adecuado para evitar estrés térmico, enfermedades o incomodidad. Pues hay que considerar que bastantes animales han sido transportados a sitios de donde no eran originarios, y el estar en un lugar que no pueden adaptarse en 1 o 2 generaciones, pues también les puede generar bastante estrés. Y hasta enfermedades. Sí. La atención sanitaria, que es el cuidado veterinario para prevenir y tratar enfermedades, heridas o infecciones. El manejo sin sufrimiento, que se minimice lo más posible el estrés y el dolor en las prácticas rutinarias, transporte y sacrificio, usando métodos humanitarios, permitir la socialización, en especial en los animales de ganadería que sean sociables, para evitar el estrés por aislamiento, el enriquecimiento ambiental, para facilitar la expresión de comportamientos naturales mediante objetos o estímulos que eviten el aburrimiento o la frustración. Mm. Y, por ejemplo, estas normativas, que son, digamos, las mínimas, son directrices de la Organización Mundial de Sanidad Animal, por sus siglas es OIE, y hay algunas variaciones dependiendo del país. Obviamente esto es lo más básico que pues cualquier ser vivo necesita. Y hay algunas regulaciones que sí tienen mínimos, máximos en espacios para hacer todo más puntual. Uh-huh. Pero también se ha visto que en muchísimos casos en realidad no se cumplen con estas limitaciones. Sí. Y de hecho se ha comprobado en distintos tipos casos que ha habido, con documentación, con datos, y que incluso evidencias, videos, fotos que han mostrado que en realidad no hay lugares que no solo no siguen estas leyes, sino que literalmente las ignoran y no son sancionadas por esto y pueden seguir produciendo libremente. Uh-huh, uh-huh. Lo cual también genera mucho duda en consumidores, pues obviamente tú prefieres que lo que tú vayas a consumir venga del mejor lugar posible, ¿no? Sí, que creo que estaría interesante puntualizar por qué, ¿no? Digo, si no tienen las personas un adecuado pues manejo de justamente todos estos animales, muchas veces eso conduce a estrés, ¿no? Y al igual que nosotros, pues liberan hormonas que pues puede ser, por ejemplo, el cortisol, la adrenalina, y justamente se ha demostrado que cuando los animales tienen estrés, la calidad de la carne pues baja, ¿no? Sí. Entonces es bastante interesante porque igual, y digo, no los estoy justificando, pero justo me gustaría retomar esta teoría de Malthus, que justamente trata un poco sobre el aumento de demanda de alimentos y el crecimiento de la población. Él justamente decía que el crecimiento de la población crece en una progresión geométrica, o sea, de 2, 4, 8, 16, mientras que la producción de alimentos crece en una progresión aritmética, o sea, 1, 2, 3, 4. Entonces, justamente por esto decía que
iba a llegar un punto en donde la población humana ya no iba a poder como mantenerse a sí misma, porque justamente no iba a haber suficiente alimento para mantener a toda la población. Y entonces ahí es donde yo me cuestiono un poco e insisto, no quiero justificar, pero pues justamente son a veces estas medidas que uno tiene que hacer por satisfacer la demanda, ¿no? Que además de que los animales se estresen y no sigan todas estas normas que técnicamente tendrían que seguir bajo ley, pues también les... con el fin de eficientar la producción de todos estos productos, les dan diferentes complementos, ¿no? Por ejemplo, hormonas que también pueden fomentar la producción de leche o justamente la generación de músculo en estos animales, que bueno, técnicamente no tienen un impacto a la salud humana, pero si lo relacionamos un poco con pues el desarrollo en personas jóvenes, de repente sí parece un poco coincidir, ¿no crees? Sí, y de hecho en realidad sí tiene un impacto porque no solo les dan hormonas, sino que también en muchos casos les dan antibióticos en una gran cantidad para prevenir muchas enfermedades. Y eso también está generando bastante peso dentro de la industria farmacéutica, debido a que como las personas consumen esta carne que pues tiene tanto las hormonas como los antibióticos, pues también lo que está haciendo es que muchas personas estén empezando a ser resistentes a ciertos tipos de antibióticos y cueste más tratarlas al momento de padecer alguna enfermedad, debido a que los sistemas en el cuerpo ya están ahora sí que acostumbrados a una medicina y que ni siquiera tú estás consumiendo como directamente. Conscientemente no, pero pues son cosas que a veces ni una buena cocción puede, digamos, eliminar. Uh-huh. Y sí, de hecho sí tiene bastante peso porque obviamente esto significa generar antibióticos todavía más fuertes para poder mantener a la población lo más sana posible, uh-huh, pero que igualmente requieren aún más recursos y son más agresivos contra el cuerpo, debido a que pues justo eso, ¿no? Tienen que solventar que el cuerpo ya se ha hecho inmune, uh-huh, de cierta forma a bastantes tipos de antibiótico por carne que se consume de... ¡Qué loco! Y justo, además de que pues se tiene que satisfacer la demanda, ¿no? Creciente, de la población creciente también. Y justo pues una de las medidas que se toma para poder producir tanta carne es justamente pues la deforestación, ¿no? Que también tiene un gran impacto y de hecho si recordamos un poco en el capítulo de Luis Carvajal nos comentaba que justo la producción de carne era una de las que más impacto ambiental tenía y justo esa es una de las razones, ¿no? Además de que pues tiene un impacto ahorita como comentábamos directo a la salud de los consumidores, también tiene esta cuestión de tener que hacer espacio para poder generar tanta demanda de carne y de hecho no solamente para que se hagan bodegones y todos los animales puedan vivir, sino también justo para que se pueda producir todo lo que estos animales consumen, o sea, sus alimentos, vaya. Y de hecho está bastante curioso porque si hablamos un poco de todas estas especies que podemos clasificar dentro de la ganadería, hay algunos que justamente son las especies rumiantes, que de hecho no incluyen ni a las aves ni a los puercos, incluye más bien a el ganado bovino, el porcino, cabras y búfalos, y el ganado ovino, ese se me olvidaba, que justamente tienen un mecanismo un poco diferente de digestión. De hecho, resulta que estos puede hasta ser un poco contradictorio, de hecho está bastante chistoso, porque ellos justo como tienen
sistema digestivo diferente. De hecho, tienen 4 estómagos. Justamente pueden digerir, por ejemplo, alimentos llenos en fibra, ¿no? Y que también pueden ser, por ejemplo, desechos del cultivo mismo que no son aptos para el humano. Por ejemplo, no sé, ahorita se me está ocurriendo las hojas del elote, que pues esas normalmente no las comemos nosotros. Esas podrían ser digeridas justamente por estas especies rumiantes. Y lo interesante también es que justo ellos, porque justamente tienen esta fermentación entérica en el tracto digestivo, pues generan un poco más de metanol. Entonces es bastante curioso porque justo dicen que, bueno, las estadísticas dicen que justamente el 30% de todas las emisiones de metano de origen, pues, de actividades humanas es causado por estas especies, ¿no? Sí, y de hecho también hay muchos reportajes que se llegan a encontrar de que dicen que, por ejemplo, justo estas especies, por ejemplo, las vacas son muy peligrosas, ¿no? Y tú podrías ser escéptico ante la idea, ¿no? Pero justamente se refiere a esto porque bien se conoce que estas especies liberan muchos gases. Uh-huh. Y que estas son lo que concentra en su mayor parte lo que son los gases de efecto invernadero. Uh-huh. Pero estos gases se producen justamente por esta fermentación y sí se liberan en forma de metano, y que es muy distinto a, por ejemplo, el dióxido de carbono. Porque si bien el metano está menos tiempo en la atmósfera, afecta a veces hasta 20 veces más que el dióxido de carbono, y de una manera mucho más rápida y visible que el dióxido de carbono. Sí. De hecho, sí se aproxima el total entre el 20 y el 25% que viene de estas especies, y se estima que de hecho una sola vaca puede emitir hasta 100 kilogramos de metano por año, que algunas otras estimaciones, de hecho aquí varía un poco, elevan esta cifra hasta 120 kilogramos o incluso a más de 300 litros por día. Además de que en sí este tipo de ganadería también forma el 64% de óxido nitroso y del amoníaco antropogénico, que intensifica problemas como la lluvia ácida, la contaminación atmosférica y la eutrofización de ecosistemas acuáticos. Oh. Entonces sí es una rama que es bastante pesada para el medio ambiente, pero también porque hay que considerar que parte de lo que se menciona que contamina muchísimo es justo esto que tú mencionabas, que no se trata solo del espacio en donde van a estar los animales, sino que, por ejemplo, si, por dar un ejemplo, se liberaban 12 gramos nada más de dióxido de carbono o de algún gas de efecto invernadero para cultivar trigo o soya o algún tipo de cereal, y ya se usa inmediatamente para uso humano, pues hasta ahí queda, ¿no? Pero si no, si se procesa, si se tiene que transportar, si se usa en alimentación de ganado, ese ganado se tiene que alimentar a diario para poder mantenerse saludable, obviamente las cantidades de gases de efecto invernadero que contiene cada producto van a elevarse muchísimo, porque de hecho incluso en lo que es justamente la soya se ha visto una incrementación en su producción desde hace algunos años, debido a que se está usando tanto para el alimento de los animales, de poder
como solventar el uso de la carne, porque pues justo se usa, por ejemplo, para hacer el tofu. De hecho, justamente la FAO en 2002 comentó que el ganado consume 1 billón de toneladas de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, sorgo y mijo por año, y que justamente este billón de toneladas podría justamente alimentar a 3.5 billones de humanos. O sea que justamente también, independientemente de la contaminación de estos gases, justo se requiere también muchísimo espacio para cultivar lo que estos animales van a necesitar. Y está bien duro porque además, pues ese espacio normalmente es causa de deforestación. De hecho, la ganadería es una de las principales causas por las que, por ejemplo, en Brasil se deforesta la selva para satisfacer las necesidades de producción. Y justo como hablábamos en el episodio anterior, todo lo que se mueve detrás del por qué están deforestando está ahí justamente en la ganadería. Pero el problema es que en muchos de estos casos son animales sumamente pesados. Entonces, si se usa para ese espacio para pastoreo, pues están pisando constantemente el piso y lo que hacen es comprimirlo, lo cual dificulta mucho posteriormente un cultivo. Mientras que si se usa para monocultivos, al final lo que decíamos, no va a ser una cosecha próspera, pues incluso con todo lo que tienen estos sitios, pues en realidad el suelo no es muy fértil. Por lo que se haga lo que se haga, en realidad ese suelo ni va a ser recuperable, ni va a cumplir con las expectativas que se están poniendo en un suelo que no da para cumplir esas expectativas. Sí, de hecho justo dicen que los mejores suelos para justo poder tener a los animales es uno que sea infértil, ¿no? Que, bueno, en su caso podría ayudar un poquito porque justo pues su estiércol pues es fertilizante, ¿no? Pero pues justo también hay que contemplar un montón de factores ajenos, como lo que tú dices, que pues pisa el suelo, todo esto, no necesariamente va a hacerlo fértil nuevamente, ¿no? Y incluso pues si pones a animales en terrenos que sí son fértiles, pues estás deteriorando un suelo que podría generar cultivos como tal. Sí. Además de que dentro de todo esto de la ganadería se generan subproductos que también tanto afectan mucho a la vida de los animales, porque en la mayoría de los casos no es un buen proceso el que se aplica para poder extraer estos elementos de una manera que no afecte la salud física y de estrés de un animal, que por ejemplo una de las más conocidas es la PMSG, conocida como la gonadotropina sérica de yegua, que es una hormona que tienen las yeguas que están esperando potros. Y se usa dentro de la industria para inducir la ovulación. Y de hecho también se llega a usar en humanos, en personas con problemas de fertilidad, pero principalmente en las granjas se utiliza en lo que son cerdos para poder alinear los ciclos de apareamiento. O sea que la mayoría de las hembras estén en celo al mismo tiempo para que las camadas estén aproximadamente los mismos días, las mismas fechas, y reducir costos. Claro. Pero en realidad, aunque se usa comúnmente, principalmente en países como Alemania, no se ha mostrado que en realidad ayude. Porque una granja, por ejemplo, con 100 cerdos no puede tener a todos esperando camadas al mismo tiempo, debido a que es muy difícil de gestionar. Se tiene que dividir por grupos para poder mantener el cuidado adecuado en cada uno de ellos. Porque
va a haber algunas camadas que podrían darse prematuramente, otros que se retrasen, otros que requieran ayuda. Entonces no podrían estar manejando tal vez 40 o 50 camadas que estén haciendo aproximadamente los mismos días, porque eso requeriría muchísima tanto mano de obra como atención a todo, porque también lo que se buscaría es perder las menos crías posibles, ¿no? Entonces, en realidad este es un sistema que no tendría que ser necesario, pero que pues al ser sumamente explotado, hay bastantes conocidos como bancos de sangre en Estados Unidos que se dedican a extraer justo esta hormona de las yeguas para seguir teniendo esta hormona, que de hecho es bastante cara. Un medicamento puede llegar a costar cientos o miles de euros y justo se tiene que hacer a través de la sangre, por eso bancos de sangre, porque se les tiene que extraer. Oh, vaya. Entonces también esto afecta bastante a los animales, porque en realidad no hay un estudio específico que mencione qué tanto puede lidiar un animal con esta pérdida durante estos procesos, y obviamente el estrés es inevitable, porque obviamente en la mayoría de los casos no se trata de tratos hacia los animales muy cuidados. Humanos. Sí. Sí, pero vaya, creo que también hay que destacar que no todo es tan malo, ¿no? De hecho, justo hay varias empresas que pues ya tienen una visión un poco más amigable con los animales, y pues de hecho este episodio también es como justo invitar a los consumidores a que justo hagamos ese compromiso social para buscar a estas empresas que realmente tienen este compromiso social nuevamente de tratar bien a los animales y que no sufran de estrés y que les den justamente el espacio adecuado. Vi justamente una granja que hasta les pone música a sus... De hecho hay bastantes granjas que se manejan de esta manera. De hecho también hay granjas que incluso tienen... que permiten a las vacas que mueran en los pastizales, en vez de estresarlas llevándolas a algún lugar, a algún matadero. Lo que hacen es contratar a alguien que vaya a matarlas, pero es el estrés mínimo, porque ellas ni siquiera se dan cuenta. Al contrario a estarlas transportando también en algo que no conocen, sí. En un vehículo que obviamente estresa, mantiene al animal en bastante tensión hasta el momento de su muerte. Y que también de hecho hay así granjas de cerdos que son principalmente granjas ecológicas que están prácticamente todo el tiempo en números rojos, porque las personas justamente no buscan buscarlas y están ahí existiendo, pero obviamente necesitan de los consumidores, ¿no? Y de hecho expertos lo comparan un poco con lo que es el uso de los paneles solares, que por ejemplo antes se veía como un completo lujo, ¿no? Tenías que tener muchísimo dinero para tú poder tener esa tecnología, y de hecho a día de hoy son bastante más baratos de lo que se estimaba que serían para 2050. Okay. Y obviamente esto se debe a la demanda, sí. que tuvo que requerir que los precios disminuyeran para poder ser más accesibles para todas las personas. Y es una demostración ya física de algo que hemos mencionado bastantes veces, que es el hecho de que los consumidores son ahora sí que los que pueden poner las reglas, porque si se dedican a consumir únicamente un tipo de producto, cualquier empresa va a buscar seguir ese tipo de producto y ofrecerlo incluso más llamativamente a lo que está buscando la gente, para poder seguir vendiendo, ¿no? Y en este caso sería un rumbo completamente distinto y mejor tanto para el medio ambiente como para las personas, porque de hecho también el consumo de la carne de sitios en donde los animales viven bastante estresados también se atribuye al desarrollo de ciertos tipos de cáncer,
de diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares. O sea, no solamente por la salud del medio ambiente, sino por la de uno mismo. Sí, y también hay personas que no pueden mantener una vida o que no se ven viviendo una vida vegana o vegetariana, que al final de cuentas no puedes empujar a toda la gente a vivir un solo estilo de vida, ¿no? Sí, claro, aunque de hecho, regresando antes de que toques ese tema, justo me gustaría como ver o tocar los puntos que son necesarios o vaya, que los consumidores tendrían que como considerar a la hora de justamente comprar estos productos, que de hecho aquí en México ya empiezo por acá. Hay empresas que justamente tienen una certificación que es dada por corporaciones B certificadas, ¿no? O B Corps, que es básicamente estándares, políticas, herramientas y programas para empresas que justamente tienen el objetivo de cambiar el comportamiento, la cultura y la estructura del capitalismo. Entonces está súper lindo porque ellos básicamente son el ente certificador y su visión es la siguiente: crear un sistema económico inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y para el planeta. Su misión es apoyar la construcción de ecosistemas favorables para empresas B y otros actores económicos que utilizan la fuerza del mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales. Y justamente pues buscan que las empresas que obtengan esta certificación se comprometan legalmente a considerar el impacto de sus decisiones en todos los grupos de interés, no solamente en los accionistas, que pues evidentemente un grupo de interés podría considerarse pues el medio ambiente y los animales, ¿no? Uh-huh. Que justamente tengan transparencia y responsabilidad, que justamente esto se relaciona mucho a la trazabilidad, que de hecho ya aquí en México la Senacica está implementando justamente un sistema de trazabilidad de mercancías agropecuarias, que es el SITMA, que justamente la finalidad es que tú puedas rastrear los procesos de crianza, identificar los orígenes del ganado, los métodos de engorda, de sacrificio y justamente pues toda esta cadena, ¿no? De cómo se trató al animal. Y pues justo hay algunas empresas que ya tienen esta certificación, por ejemplo los Aires de Campo, que de hecho es una empresa mexicana, y ellos no solamente tienen carnes que pues cumplen con todas estas características, sino también tienen bebidas, abarrotes, huevos o incluso endulzantes. También Bodegas Cero, que también su origen es en Nuevo León, México, y es empresa B desde el 2021. También está Propel Foods, que de hecho esta me llamó mucho la atención porque básicamente es una food tech mexicana que justamente quiere replicar, retomando un poco ese punto que tú decías de los veganos y todo esto, replicar las proteínas más comunes en México, que pues son la res, el puerco y el pollo, reinventándolas 100% a base de plantas, justamente para evitar pues la huella hidrológica, la huella de suelo y vaya, todo el impacto ambiental que ya comentamos. Entonces, sí, justo también para las personas que no quieren ser como completamente veganas, justo en la Universidad Técnica de Dinamarca se llegó a una cantidad que técnicamente podría ser como sostenible, por así decirlo, pero de hecho es de ave o de cerdo y son 255 gramos semanales. Creo que está bastante alcanzable, pero pues vaya, también existen otras soluciones, ¿no? Sí, que en este caso lo primero que se invita a la gente a hacer es un tipo de estilo de vida, por así decirlo, que se llama flexitarianismo, que es un estilo de alimentación que prioriza el consumo de alimentos de origen vegetal, pero permite la inclusión ocasional de carne o otros productos de origen animal. Uh-huh. Es decir, no depender todos los días de comer res o cerdo o pollo
y buscar otras alternativas. Y de hecho se están buscando cada vez más porque justo en esto que se mencionaba al inicio es muy juzgado de entonces por qué una persona que es vegetariana o que es vegana busca perseguir la misma textura o el mismo sabor, olor que la carne, ¿no? Y esto en realidad es porque muchas personas no se vuelven veganas o vegetarianas por no querer la carne, sino tanto por cuestiones personales como por querer disminuir su huella ecológica o por amor a los animales, por no saber exactamente de dónde proviene la carne que se comerían, y que pues efectivamente si llegara a haber algún tipo de reemplazo vegetal lo consumirían con gusto debido a que no están peleados ante la idea de consumir la carne, ¿no? Sino de cómo se maneja. Desde cómo se trata a los animales, cómo se les mata o cómo son manipulados después de la muerte, ¿no? Sí. Entonces, en realidad no se trata como de una lucha como tal con esto. Y de hecho ya ha estado siendo visto por expertos que en realidad se busque que en un futuro el consumo de carne sea el mínimo, si no es que prácticamente deje de existir para ser reemplazado con alternativas que se puedan conseguir enteramente de productos vegetales naturales, como es el caso del trigo, incluso espinacas, soya, soja, que le puedan ir dando textura. De hecho hay bastantes laboratorios, incluso carnicerías muy importantes que están buscando hacer esta alternativa, y que cada vez sus productos que son como alternativas están teniendo cada vez más ventas a la carne como tal, porque pues efectivamente disminuye mucho tanto costos como también lo que es el daño del impacto ambiental con los animales, ¿no? Y también incluso la creación de carne in vitro, que es un modelo que recientemente se está investigando y que se está empezando a hacer, que es literalmente crear la carne que se quiere desde cero, completamente, pues eso, in vitro. ¿Es con la impresión 3D o algo así? No, de hecho el sistema sigue un sistema muy similar al que hace el hígado. De hecho es algo un poco delicado porque al final de cuentas cualquier ser vivo es un conjunto de células. Entonces en un modelo controlado se pueden juntar bastantes tipos de células para crear algún tipo de tejido. En este caso la carne in vitro evita que exista un animal previo, sufrimiento y todo, porque pues obviamente para crear carne no necesitas crear ni el cerebro ni ninguna terminación nerviosa, es plenamente crear lo que tú estás buscando. Okay. Tiene que ser muy controlado porque al ser sistemas sellados que tienen prácticamente un festín para cualquier tipo de ser vivo, que es calor, nutrientes y un sistema circular de un proceso que imita al de un ser vivo, pues con que se meta literalmente una bacteria, esa creación de células se va a convertir en una creación de bacterias debido a que pues se multiplican muy fácilmente. Esa es una de sus mayores trabas actuales y por la cual aún no se crea más masivamente, por decirlo de cierta forma, pero como tal es literalmente carne, pero nunca hubo un animal de por medio. Wow. O sea, la carne existió mediante literalmente se toma el término de que se sembró. Se controla el crecimiento de las células, se determina lo que se quiere lograr, la textura, el tamaño, se obtiene y punto. No hubo nunca un sufrimiento o un animal que tuviera que padecer algo para poder obtener esa carne. Y ahí te evitas todos los procesos de crianza, de todo eso. Que aún es bastante, pues,
sigue en sus primeros pasos. De hecho, hace apenas 5 años aún se consideraba eso ciencia ficción. Ahora ya se está utilizando y está mejorando cada vez más, y ahí también se considera, porque es parte de lo que es el problema, ¿no? Se tiene que encontrar el mismo sabor, el mismo olor, porque a final de cuentas parte de lo que hace tan atractiva la carne es, por ejemplo, que si tú pasas junto a un lugar en donde se está cociendo carne, el olor te atrae más que la vista. Sí. Entonces, en realidad lo que se buscaría es que ya un sustituto vegetal pudiera imitar tanto los nutrientes, porque pues a final de cuentas también es indudable que de la carne se obtienen bastantes nutrientes, el mismo olor, la misma textura, y que tenga los mismos beneficios, ¿no? Sí, pero también el mismo proceso al estarse cociendo, porque a final de cuentas, aunque nosotros no nos demos cuenta, digamos que el amor a la carne nace desde el olor, desde los sentidos más allá de lo que podemos ver. Porque normalmente vemos carne como tal y no es tan apetecible, por decirlo de alguna forma, pero si se combina con otros sentidos ya es que se genera la atracción. Okay. Entonces sí, lo que se busca es justo imitar esto, o hacerlo lo más cercano posible para poder lograr que el consumo de carne sea la menor posible, porque a final de cuentas también podemos conseguir los nutrientes y proteínas necesarias sin tener que estar siendo tan insistentes en el impacto que genera la generación de carne. Sí, y pues mientras justo también, en teoría, las granjas o la generación de carne que está que tiene esta certificación de ser empresa tipo B, me regreso tantito, justamente también cuentan con diferentes características que justamente las hacen ser más sostenibles, ¿no? Por ejemplo, que tenga una gestión eficiente de los recursos hídricos o energéticos, es decir, que justamente tengan sistemas de captación de agua o energías renovables. Y de hecho, justo también una de las grandes problemáticas de la generación o contaminación de la generación de carne es pues los residuos de todo el ganado. Y de hecho, para remediar eso, existe justo un mecanismo que se puede utilizar para fermentar justo todos los residuos sólidos, tanto del ganado como orgánico, de hecho, y a partir de ahí se genera biogás, que de hecho pues es pues gas, ¿no? Y se puede tratar para que podamos utilizarlo pues para lo que normalmente utilizamos el gas, ¿no? Para cocinar, para calentar agua, etcétera, etcétera. Y también justo la idea, regresando también un poco a esto de cómo se alimentan todos estos animales, pues fomentar la investigación de otros métodos de alimentación que pues sean un poquito más amigables con el medio ambiente, además de que también integrar las nuevas tecnologías, como por ejemplo la radiación que contábamos el otro día para el control de plagas, o la inteligencia artificial y el Big Data para, por ejemplo, optimizar la toma de decisiones en la gestión de las granjas, o incluyendo una planeación adecuada para la rotación de cultivos y ganado, también resulta bastante interesante. Entonces, pues, vaya, son muchos factores que se tienen que considerar, y yo sinceramente me voy con esta cosa de disminuir un poco mi consumo de carne, ¿no? A lo mejor a lo que se supone que es más sostenible en estas cuestiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y pues son estos 255 gramos semanales de ave o cerdo. Seguramente si es res o algún otro tipo, pues será menos, ¿no? Y pues eventualmente tratar de consumir menos leche, que eso lo veo un poquito difícil, pero vaya, cada quien hace lo que puede. Y también quería comentar que seguro conocen muchos de ustedes este restaurante que se llama Pujol, que está en la Ciudad de México. Pues este restaurante, que de hecho tiene ya unas cuantas estrellas Michelin, también es una empresa tipo B, porque justamente
cuida mucho sus materias primas y que pues sus productos sean que fomenten el comercio justo, al igual que también este restaurante que está en Estados Unidos, que es Eleven Madison Park, que de hecho tiene 3 estrellas Michelin y es el primer restaurante vegano en contar con estas estrellas. Esto se me hizo muy interesante, entonces también se los dejo. Y pues hablando un poquito del gas natural, quiero hacerles un llamado porque justamente en este mes de agosto la presidenta Claudia Sheinbaum justamente hizo un anuncio que esta será la década de mayor explotación de gas natural fósil. Y pues bueno, esto básicamente quiere decir que está autorizando el fracking en México. Y pues el fracking ya vimos en un episodio que básicamente es hacer hoyos en la tierra para sacar gas y... desperdiciando muchísima agua. Y contaminándola, causando sismos y vaya... enfermedades en la población, un gran etcétera. Ajá, vayan para el capítulo para más información. Sí. Y pues justamente están haciendo una recolecta de firmas. De hecho, la idea es llegar a 100,000 firmas. Y pues les vamos a dejar el link para que puedan firmar contra esta iniciativa, que pues si queremos generar independencia energética, hay otras opciones como justamente la generación de biogás a partir de pues los residuos, que va muy bien con el tema que estamos tratando hoy, de estiércol de los bovinos y pues de todos los otros tipos de ganado. Entonces, pues sí, vayan y firmen. Y ver que justo podemos, haciendo lo que está en nuestras manos, causar esas diferencias que justo pueden hacer que eso que ahora se ve tan lejano como conseguir una carne que ahora es mucho más cara de lo normal en el mercado por ser más ecológica en su producción o más humana en su trato, para hacerlo después la normalidad de los productos que se puedan obtener de cualquier tipo. Así es. Entonces, así cerramos un nuevo episodio de Serendipia Herbol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándoles a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en nuevos viajes por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones, se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno es al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.